este bellísimo lugar que me emociona, y al final de estas breves palabras voy a decir además por qué, por una cosa específica que no pensaba referirme a ella, pero los lugares a veces son sugestivos de las ideas. Muy contento de estar acá con este oxímoron viviente que engaña como el título, en el sentido de que él es aparentemente vetusto y anciano, pero es irruento espíritu juvenil, y con ese espíritu está construido el libro, que es una especie de, que a pesar del título es excelente, la única cosa que yo no comparto es el título, y explicaré por qué. El título nace en los años 60 en la sociología postestructuralista norteamericana de John Milton, en la época de las grandes luchas por los derechos civiles de los negros, de la heroica muerte de Luther King, de la prédica de Luther King. Entonces es una especie de defensa de las culturas de minoría, o las minorías culturales que tuvieron en ese contexto un extraordinario peso. Pero para mí el libro de Hugo trasciende ampliamente el título, porque en realidad es una historia cultural, de la cultura política, de las élites y de los grupos culturales, de los intelectuales iberoamericanos, hispanoamericanos fundamentalmente, del siglo XIX y XX. O sea, es una obra mucho más importante de lo que editorialmente el título sugiere. Yo no sé si fue una idea de los editores. A veces los editores, para tratar de ayudar la venta del libro, agarran un aspecto que sin duda es fundamental. Hay un leitmotiv, un motivo conductor del libro, que es entender qué pasa con la construcción de las nuevas hegemonías. Pero las nuevas hegemonías, y por eso, como ustedes entienden, ya me voy hacia Gramsci y dejo John Milton de lado, son construcciones históricas que trascienden las cronologías generacionales. Y tú mismo, que estás en tu cuarta juventud, probablemente estás escribiendo un libro que tiene los tonos que hubieras podido escribir también en los 60. Así que, y yo mismo, que estoy en una fase presenil o senil aguda, en algunas cosas escribo con una ferocidad intelectual que no tenía a los 20 años, porque era más impulsiva que intelectual, era más política que intelectual. Dicho esto, es un libro lleno de sabiduría y de datos concretos, que reúne obviamente decenas de artículos, responde, sintetiza decenas de artículos que Hugo... ¿Se escucha? Que decenas de artículos y libros que Hugo ha escrito en su larga carrera de estudioso y de docente, con muchos temas neurálgicos. Nuestra América en la versión del 98, Unamuno, las relaciones con España, el arielismo, el rodoísmo, nuestro americanismo, los congresos, la capacidad analítica de todos los datos que preceden la reforma del 18, que siguen el 18. O sea, es realmente para una historia de la cultura política latinoamericana del siglo XIX y XX. A mí además me fascina el hecho de que muchos de los protagonistas que él cita fueron amigos o conocidos o personas con las cuales colaboré de cerca. Algunos quiero recordarlos acá: Orfila Reinal, José Agustín Silva Miserena, que es la primera vez que veo citado en un libro de sociología por un gran sociólogo venezolano que desgraciadamente murió muy joven. Darcy Ribeiro, sí, vaca sagrada brasilera, pero que de una permanente actualidad. Angela Davis, Ricardo Soler, que es la primera vez que veo en los últimos años. Julio Cortázar y muchos otros. Total, que esta erudición vivida de Hugo nos introduce a lo que podríamos denominar la cuestión cultural en su formación histórica, el rol de los intelectuales en la formación de las nuevas hegemonías emancipatorias, y por lo tanto la relación cultura-hegemonía, cultura hegemónica, cultura subalterna, cultura consensuada,
la verdadera hegemonía según Gramsci, y la cultura impuesta, dominante, o por medios dictatoriales o por medios mediáticos, y el desafío, el cruce, el choque permanente entre estos dos momentos culturales que a su vez se atraviesa o está atravesado, está entrecruzado con ideas foráneas, ideas nacionales, ideas europeas trasplantadas, ideas europeas que se regeneran, se reproducen generando sus variaciones culturales en la tierra americana, en las distintas generaciones que podemos decir desde la preindependencia hasta nuestro tiempo. Yo quiero llamar la atención de ustedes sobre 3 puntos entonces que son importantes para mí, lo más importante, por lo menos en mi lectura de este libro, que sería un gran tema que es metodológicas y concretas que nos da Hugo acerca de la circulación de las ideas entre el siglo XIX y el XX. Segundo, algunos aspectos centrales de cómo se construyeron juvenilmente y no juvenilmente esas hegemonías culturales. Y tercero, el espíritu del libro está desde el comienzo al final atravesado también por esta idea conductora, la idea de la integración de nuestro americanismo, que es una idea de fondo de todos los estudios, no solo recientes, de Hugo y de su amigo y maestro recientemente fallecido Arturo Roy. Manzana de las luces. Muy bien, efectivamente, pero cuando a esta manzana llegan las luces, quiero hacer referencia a la asincronía y a la asimetría de la circulación de las ideas, que es muy importante. Cuando las ideas llegan a la manzana, el pobre Rousseau ya estaba panteonizado en París, los hermanos Robespierre habían sido decapitados, la Constitución del 93 jamás se había aplicado, estábamos en plena, no solo consulado, directorio, sino en pleno imperio, conclusión forzada y negadora del espíritu mismo de la Revolución Francesa. Y claro, lo cual no quita que fueron muy buenas las ideas de Rousseau, hizo bien Moreno en editar la traducción de Marchena, que tuvo un carácter subversivo tan grande que luego tuvo que ser objeto de polémica hacia el final, ¿no? del retiro mismo censorio del libro. O Nariño en Bogotá a imprimir los derechos del hombre y del ciudadano. Quiero decir que el hecho de que las ideas no concuerden con los tiempos de los jóvenes, o sea, jóvenes eran los de Mayo, viejas eran las ideas que ya eran viejas de Rousseau, ya estaba requete muerto y Montesquieu también. Entonces, esta distancia no quiere decir que nosotros tuvimos que repetir el ciclo, porque efectivamente nunca repetimos los ciclos europeos de la historia. Por suerte, errando o inventando, hemos tenido nuestra historia. Entonces es muy interesante este libro porque te demuestra la componente americana, real, concreta, según las zonas, obviamente hay mucho de Sudamérica, pero también está Centroamérica, está México, de cómo estas ideas se transfirieron, se transmutaron en sus peregrinajes americanos. Punto central del libro es el Mayo del 68, sobre el cual también yo quiero recordar que yo tenía 28 años, Patrice, el francés ausente, tenía 18, usted obviamente inmortal ya entonces era un niño precoz, pero los maestros del Mayo, los Magister Magistrorum, Sartre había pasado los 60 y Marcuse estaba entrando en los 70.
Entonces, esto es muy interesante, claro, se volvieron los vates del 68 durante el 68, pero lo cual no quita que los sujetos juveniles del 68 mediaron desde un comienzo sus ideas de una manera, o las decantaron, o las variaron de una manera diferente a cómo las había concebido y tematizado en su itinerario frankfurtiano, exilio norteamericano Marcuse, o en su gran itinerario Jean-Paul Sartre. Digo esto porque además quiero añadir un pequeño recuerdo personal de cómo esta figura central en el libro de Biagini, que es Ernesto Guevara, efectivamente aparece ligado como causante del Mayo francés, porque en realidad en el Congreso Cultural de La Habana, que se desarrolla entre finales de diciembre del 67 y enero del 68, al cual asisten más de 500 intelectuales, la mayoría de los cuales europeos, o por lo menos una enorme cantidad de ellos, y obviamente una enorme cantidad de franceses. Bienvenidos. Una enorme cantidad de franceses sirvieron de caja de resonancia a París, a Berlín, a Roma, a Turín, de aquellos acontecimientos que se vivieron, que fue la confirmación de la muerte del Che en Bolivia, de la carta famosa de despedida a Fidel, en fin, de una serie de tópicos que se volverán tópicos del mito del Che, que nacen en ese Congreso Cultural de La Habana, donde sí efectivamente, más allá del anciano, entre comillas, Sartre o Marcuse, estaba lleno de jóvenes o de no ancianos, y que fueron el momento inspirador de una creación de un mito colectivo. Aquí uso mito colectivo en el sentido gramsciano, soreliano, que le doy técnicamente al concepto, porque este mito colectivo del Che se forja allí en los 60, en decenas de lugares de América y de Europa, y sigue transformándose y sobreviviendo como elemento de continuidad de jóvenes entre jóvenes, pero en realidad ensarzando ideas con ideas. Es una continuidad de ideas y no solo de generaciones. Específicamente quiero recordar que había 4 argentinos que ahí conocí por primera vez y que a su vez fueron jóvenes con destinos totalmente diferentes, más allá de Orfila y de Cortázar, que no fueron amigos míos en ese momento, pero había 4 jóvenes, Portantiero, que era miembro del jurado de ensayos de la Casa de las Américas que presidía André Gortz, un aguerrido periodista que me impactó mucho, se llamaba Rodolfo Walsh, un poeta extraordinario, tombeur de femmes y de cubanas, que era Paco Urondo, y un joven, muy joven, Piglia, quizás, el más joven de los 4 que en ese momento tuvieron reacciones de una gran relevancia en la construcción positiva o negativa del mito del Che, todos ellos presididos por uno que sí era grande, porque ya tenía en torno a los 50, que era Mario Benedetti, especie de mentor, protector de estos jóvenes, porque ya reconocido como poeta, y el más equilibrado de todos ellos en celebrar este mito colectivo importante que fue exorcizar la muerte del Che y reivindicar un legado de continuidad de su mensaje en el tiempo. Y un último detalle sobre esta experiencia fundadora del mito del Che y de las generaciones de los jóvenes que mueren con el Che, digamos de todos nuestros jóvenes desaparecidos en Chile, en Brasil, en Argentina, en Uruguay. Un recuerdo ligado a la figura de Luigi Einaudi, el editor que era en ese momento y siguió siéndolo de las obras de Gramsci, muy ligado a la ciudad de Turín, donde tenía su magisterio Norberto Bobbio. Y esto lo recuerdo porque es una anotación de crónica, pero que es de historia.
En realidad el mayo francés comienza con el enero turinés, porque en una plenaria que presidía Roberto Fernández Retamar, Einaudi pide la palabra y dice: acabo de hablar con Turín y en nombre del Che, obviamente esto luego suscitó una enorme emoción, todo el mundo se levantó de pie aplaudiendo, en nombre del Che están ocupando la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Turín para la reivindicazione 1, 2, 3, molti Vietnam, dijo todo en italiano, no sabía hablar castellano, bien, y dice, la cosa più stupefacente, la cosa más sorprendente es que el jefe de lotta continua, de lucha continua, di lotta continua, che está ocupando la Facultad de Ciencia Política de Turín, es nada más y nada menos que Luigi Bobbio, el hijo del profesor Bobbio, con lo cual la ciudad está viviendo un momento de gran zozobra, porque la admiración que la gente le tiene al profesor Bobbio es muy grande, pero la irruencia de estos jóvenes, estos sí tenían 22, 23 años, es tan grande que esa ocupación luego se transformó en la ocupación de la Facultad de Sociología en la Universidad de Trento, en el norte de Italia, y eso se propagó hasta abril-mayo en la mucho más célebre ciudad Lumière, y por eso es Lumière todo lo que se come y se descarga en las cloacas de París tiene más fama de lo que se come en las cloacas ajenas. Segundo punto, bloque histórico, los sujetos del bloque histórico de la hegemonía cultural. Entonces, efectivamente, desde la generación de Mayo, de la preindependencia, hasta el regreso de estos jóvenes que son la proyección viviente de los 30.000 jóvenes muertos, porque seamos honestos, o sea, aquí hay una transliteración, una transmutación, una continuación, una transustanciación, perdonen el sabor religioso de la palabra, pero es laica en mi mente, la transustanciación generacional de unos jóvenes, 10.000, 20.000, 30.000, no me interesa, digamos solo 1.000, que eran clase dirigente posible de Sudamérica en los años 70, cuyo legado por vías que Hugo indica, pero que son lo que Gramsci explicaba, es la construcción social y colectiva de los nuevos sujetos políticos. Son los intelectuales. Son los intelectuales cuando los intelectuales, los jóvenes intelectuales, entienden que son voluntad colectiva, que son representación colectiva de una reflexión que es individual, pero es general. Esta combinación de individual y general, que es la combinación entre cultura crítica y crítica de la cultura, que se da en escritores, intelectuales, poetas, actrices y actores de teatro que acompañan esta gran aventura del redescubrimiento de la subjetividad política en esta América, pero que lentamente está regresando también como subjetividad política en Europa, en una Europa martirizada por la negación de los valores elementales de la libertad y la igualdad y de los derechos sociales que habían sido justamente uno de los ejes de las constituciones de Alemania y de Italia del 48 y 49, que dieron vida al que todos ustedes saben, mito del pasado, el Estado social europeo. Y termino entonces con el gran tema que atraviesa todo el libro de Biagini, que es el tema de la integración del nuestro americanismo, del retorno al pasado en el sentido fuerte de la palabra, y aquí aprovecho que descubrí, no lo sabía, que acá habló hace 189 años un tal Gorriti, diputado insigne de esta constituyente, que yo siempre cito en mis clases en Europa, sobre todo en Italia, porque en su intervención acá explica, dice, lo que había dicho poco antes Bolívar en el 17 en una carta a Pueyrredón. Nosotros ahora que tenemos la independencia podemos consolidar esa perfecta unidad, que es uno de los aspectos positivos que nos había dejado
las tres dinastías de los católicos, los Habsburgo y los Borbones, habían constituido una perfecta unidad hispanoamericana, suramericana sin duda, que bajo la dominación imperial eran instrumentos de colonización y de explotación, pero ahora que somos libres es una de las grandes causas motores reales de la integración, porque tenemos idioma, leyes, costumbres, instituciones que permiten, y esta es la frase final de la Carta de Bolívar Pueyrredón del 17, que nos pongamos la tarea inmediata de ser una sola nación de repúblicas, o sea que nuestras, esperemos solo provisionalmente separadas repúblicas, formen esa gran nación. Es más, esta gran nación es una, aunque esté momentáneamente dividida en repúblicas administrativamente separadas. No se olviden que Pueyrredón, Bolívar razonan en una edad anterior a los nacionalismos políticos europeos que culminan con el reaccionario Renan, muy conocido por Alberti, y no tenían el espíritu cosmopolita unitario, integrador, porque ese era uno de los grandes resultados de la Ilustración. Entonces, ¿qué decía Gorriti? Dice, porque nosotros acá, ojo con esto de dividirnos las provincias del Plata, unidad, porque tenemos la ventaja que no tienen los italianos. Los italianos están divididos en condados, viscondados, principados, ocupados por los Borbones, ocupados por los austríacos, y están todos deseosos. Estamos en el 21, i grandi moti liberali del 20 al 21, los grandes motines insurgentes liberales italianos, para ir hacia la unidad de Italia, y a ellos les cuesta muchísimo porque tienen enemigos por todas partes. Tienen alemanes, tienen borbones, tienen viscontes, Nosotros tenemos, contrariamente a Italia, la suerte enorme de ser ahora ya libres y de podernos unificar a través de una serie de elementos de base, diríamos nosotros hoy, que son la cultura material, que es la cultura sintagmática de la ideología de nuestra lengua, este otro tema gramsciano, la literatura y la lengua como motores de la unidad, y estos ideales antiguos de los Bolívar, de los Pueyrredones, de los Gorriti, de los Monteagudo, de los Castelli, regresan ahora con una enorme inminencia, porque están de nuevo dadas las condiciones para relanzar la integración, buscar modelos propios que no sean, como diría Mariatti, hablando del socialismo ni calco ni copia, o como decía el maestro Magistrorum, Simón Rodríguez, o inventamos o erramos. Así que tu libro ayuda a pensar todos estos temas, hay que leerlo, hay que difundirlo, hay que pensarlo, porque es un libro creador, incitador y por el cual, en nombre de todos los presentes, te agradezco que lo hayas escrito y publicado, y a los editores, a pesar del mal título que le han puesto, por haberlo editado.